de modernidad. Les invito siempre a reflexionar y a pedir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a recordar algunos filósofos importantes que han cambiado el mundo. Eh, Acá estoy evitando, por ejemplo, a los presocráticos y a Parménides y Heráclito, ¿no? Lamentablemente los evito, no porque no sea importante su pensamiento, sino porque el pensamiento que nos llega de ellos son fragmentos, ¿no? Entonces, más o menos para que vean, ¿no? Incluso muchas de las obras de Aristóteles, que voy a hablar después, Aristóteles llegan de apuntes de sus alumnos, de apuntes de estudiosos que conocieron las obras originales, que las citan, pero no nos llega el manuscrito original. No, obviamente un pensamiento como el de Aristóteles, pues sí, a pesar de todo lo que se pierde, llega a ser reconocido el cambio y la potencia de su cambio, ¿no? Para el mundo. Otros no, otros no. Y ahí viene el problema, ¿no? Incluso entre los escritos de Platón, ¿no? Hay escritos que son, digamos, solo para la secta platónica casi, ¿no? Entonces, esos textos no sabemos si siempre si son esos, son más o menos, porque claro, entendamos de que el mundo antiguo tenía mucho que ver con cierto misticismo religioso, escolástico, medieval. Más bien somos nosotros, los modernos, los que nos llamamos modernos, los que hemos roto la sacralidad y la relación con Dios en las esferas, sea pública y privada. No tenía por qué alguien dudar de la existencia de Dios para considerarse más inteligente, menos inteligente. De hecho, los filósofos, los grandes pensadores de la época antigua, seguían cumpliendo los ritos públicos, no rompían con la tradición ni religiosa ni pública, algo que hoy en día no se da, ¿no? De hecho, un científico actual, lo primero que quiere marcar distancia es declararse ateo. Y ya cuando el científico da la talla para ser un científico de nivel, empieza a filosofar. Cuando empieza a filosofar se da cuenta que el ateísmo no siempre es fácil de defender y muchas veces termina por volver a una creencia u originaria o de otra vivencia, ¿no? De hecho, la mayoría de científicos de peso en la historia de la ciencia son creyentes, ¿no? Como los filósofos. Muy pocos filósofos son ateos. Y los que son ateos, bueno, por ejemplo, Hume, pero claro, Hume es un caso especial porque Hume llega a negar principios de la ciencia, como la causalidad. Entonces, no estamos hablando de una persona completamente pues, común, ¿no? Eso no es común ni siquiera entre los filósofos, que tampoco son gente común, o los científicos, o los artistas. Bueno, los tres principales pensadores, filósofos que cambiaron el mundo, de hecho yo los agrupo en el primero el dueto, Sócrates-Platón, porque es difícil a ciencia cierta saber qué tan Sócrates es Sócrates y qué tan Platón es Platón, porque sabemos que Platón tiene tres momentos, juventud, madurez y vejez, y en la vejez revisa muchas de las teorías de la juventud o de la madurez. Entonces podríamos decir que el tercer Platón, el Platón de vejez es el Platón real, y el Platón de juventud es el Platón casi socratizado, casi discípulo fiel de Sócrates, casi una defensa del maestro que ha visto morir en apología, porque la ciudad lo ha condenado, porque la ciudad no entiende al genio que es Sócrates, porque la sociedad está corrompida y porque esa sociedad corrupta no merece a alguien como Sócrates. Es un discurso de un joven temperamental, discípulo, que ama apasionadamente a su maestro y que obviamente condena a la ciudad que tiene y siendo él de cuna, heredero de riquezas, abandona otras riquezas por seguir al maestro, ¿no? Platón está del 427 al 347 antes de Cristo, siglo IV. Él va a crear las academias. Tenemos no la antítesis,
porque la antítesis sería decir que una cosa es Platón, otra cosa es Aristóteles, y no hay intersección entre ellos, y eso sería falso. De hecho, para algunos, el único y el verdadero platónico es Aristóteles, porque ser filósofo no es como la religión, repetir lo que el maestro dice y no cambiarle ni una coma. Ser discípulo en la filosofía es aprender lo más que se pueda del maestro y corregirlo, superarlo, creando de repente un nuevo grupo o negando los principios incluso básicos aprendidos del maestro. Ese es el logro del filósofo. Y eso lo ha sido siempre, ¿no? Tal vez el momento que menos se rompe eso, evidentemente, es la época escolástica, pero eso tiene su razón de ser. Su razón de ser es que los une algo que en otro tiempo no los va a unir. Es la religión. Es que muchos de ellos son, es más, son hermanos de fe. Entonces, claro, el teólogo, el filósofo escolástico, el santo teólogo, comparte la prioridad de defender la fe antes que defenderse a sí mismo. Entonces, si yo ataco a mi hermano en la fe, es porque le estoy corrigiendo sus desviaciones de la fe, no porque lo estoy atacando a él. Un poco en consonancia, como decía Aristóteles, amicus Platus, amicus eh, veritas, ¿no? Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Aunque los griegos no entendían que esta verdad fuese algo distinto de una especie de logos, un término intraducible y que dice muchas cosas, que no es el logos cristiano como en algún momento lo hemos visto. Aristóteles a su vez tiene un gran maestro, como Platón, pero que aunque ambos son filósofos, ambos son teólogos de la naturaleza, ambos son metafísicos, cada uno prioriza aspectos distintos, prioriza, valora distintamente, enfoques diferentes. Y más radicalmente es la diferencia que tendrá el alumno de Aristóteles, el heleno, el macedonio, Alejandro Magno. Alejandro Magno recibe hasta los 13 años, más o menos, 14 años, la formación griega, dura, potente, pero él es un aventurero, él es un innovador, él es un revolucionario. Este revolucionario es un conquistador, es un dominador, es un militar, una persona que arrasa con el mundo macedonio y termina por conquistar todo el mundo conocido y desarrolla el proceso sincrético, unir y hacer griego al mundo a la manera ya no griega, ya no griega, sino un sincretismo que se le llamará helenismo, sobre el cual se construirá el gran imperio romano, que también habría que decirlo, no es precisamente la reproducción de Grecia. Los romanos son más ingenieriles, son constructores de caminos, son más prácticos, crean la ley romana, buscan la pax romana, someten a un pueblo, pero no para destruirlo, saquearlo y volver a su pueblo, sino para dominarlos bajo un orden y un estado de derecho o pax romana, la cual le permite, mientras obedezcan la norma pública, y acá viene el espacio público tan vital para un romano, eh, hacer sus cultos en privado y siempre sin revueltas. Nosotros tenemos conocimiento de eso por las películas de Semana Santa que conocemos, al menos en Perú. Luego ya nos vamos radicalmente al primer milenio de la cristiandad. El gran filósofo, teólogo y el inventor culmen de la patrística cristiana es San Agustín de Hipona, obispo africano. Y no es casualidad. Ahí de todas maneras, Agustín, nuestro querido amigo Agustín, ha sido preponderante en tres niveles de
de vida independiente. Ha sido un gran maniqueo, ha sido un gran neoplatónico y terminará siendo un gran cristiano. En ambos siempre la búsqueda de la verdad y la excelencia lo predominan. Es un espíritu inquieto, un espíritu que pasa entre el 354 después de Cristo y 430 después de Cristo. Luego tenemos una serie de grandes autores. Podemos dar históricamente a Pero Lombardo con las sentencias y los comentarios de Aristóteles, pero no lo ponemos como un cambiador o un transformador, porque también van a seguir comentando sus sentencias de Pedro Lombardo. Lo ponemos a Tomás de Aquino, a Duns Scoto, a Guillermo de Ockham y al doctor Eximius. Claro, acá estamos hablando de que entre los cuatro, el principal, ya el único que se lo reconoce en todos estos esquemas es a Tomás de Aquino, un dominico, padre de la iglesia y doctor, perdón, doctor de la iglesia, tan adelantado a su tiempo que realmente se le terminará de entender recién para el siglo XIX de nuestra época, incluso de la iglesia. Es un espíritu adelantado que busca en esa sintonía de Agustín, de Platón sobre todo, que haya cierta armonía entre fe y razón. Evidentemente, la fe y la razón de la que hablan Tomás no es la misma exactamente que tendrá Agustín, porque Tomás se ha nutrido del diagrama agustiniano que le ha heredado la escuela franciscana hasta ese momento predominantemente, de los escritos que vienen de Averroes de Avicena, de las escuelas árabes, de Maimónides, de las escuelas judías, y hace ahí un proceso de las escuelas traductoras de Toledo de rescatar al original Aristóteles. De hecho, Aristóteles ha sido prohibido para la lectura, porque tenemos que Aristóteles que se lee en ese momento es un Aristóteles casi árabe, casi judío en algunos casos. Entonces, ese Aristóteles árabe, ese Aristóteles judío, no es pues el estagirita, no es el maestro de Alejandro Magno, no es el alumno de Platón, no podría serlo. Y no solamente hay ese problema. Tomás de Aquino se enfrenta a aristotélicos rabiosos, radicales, que han llevado a las tesis de Aristóteles, sí, a ser anticristianas, herejéticas. Uno de los exponentes de estas escuelas aristotélicas extremas es Siger de Brabante, ¿no? Entonces, obviamente, volvemos a la idea del espacio público. ¿Se conoce a Aristóteles? No, no se conoce a Aristóteles. Se conoce a Aristóteles a través, volvemos, de los árabes, de los judíos, de los radicales aristotélicos. Ese no es Aristóteles. Pero ¿quién puede traducirlo? Porque nadie conoce tanto el griego. Luego de Aristóteles, traducirlo al griego, traducirlo al latín y recién leerlo. Uno de los grandes conocedores de este Aristóteles, ya limpio y ya más puro, es el maestro de Tomás de Aquino, San Alberto Magno, el gran maestro de biología de ese momento. Por eso es que Tomás de Aquino, a diferencia de otros medievales de su tiempo, antes y después, es un gran conocedor de los temas de biología de su momento, pero evidentemente es insuficiente para la ciencia actual. Pero como lo hiciese Platón, lo hiciese Aristóteles, lo hiciese Agustín, más adelante Kant, Hegel y otros pensadores, busca que la ciencia no contradiga el pensar y la especulación o el saber al que pretende llegar. Busca siempre que la piedra de toque sea la ciencia, la episteme. Luego hay tres doctores que no hemos tocado por la complejidad del texto. Duns Scoto es maestro de Guillermo de Ockham. Duns Scoto, de 1266
a 1308, muere muy joven, el doctor Sutil, el más sutil de los medievales, que ya si para nosotros ser medieval implica ser sutil, este es el sutil de los sutiles, por así decirlo, y también el doctor Mariano, ¿no? Aquel que promueve el tema de la Inmaculada Concepción. De pensamiento arduamente complejo y de que en la actualidad muy pocos círculos, incluso entre los franciscanos, lo estudian. Antagoniza con el pensamiento de su alumno, Guillermo de Ockham, de 1280 o de 1288, no se sabe, a 1343. Estos franciscanos realmente son los dos grandes especuladores de la Edad Media. O sea, ¿a qué nos encontramos? Otra vez el discurso Platón, Aristóteles, ¿no? Hegel, Marx más adelante. Hume Kang, aunque en el caso de Hume Kang era el conocimiento que los unía de maestro a alumno, no de haber sido alumno maestro realmente, ¿no? Pero no se les puede estudiar mucho y sobre todo que Guillermo de Ockham pues tiene esta famosa navaja de Ockham, que no es un principio que él lo use, pero al cual él sí, ya lo usaban algunos antiguos, el cual nos va a abrir la modernidad. Entre dos sistemas usa el más sencillo, ¿no? Eso que nos parece tan obvio ahora, antes no era así. Y tan no era así de que los medievales no es que buscaran ser complejos, sino que buscaban ser profundos. Y la profundidad no te puede exigir simplicidad, al menos no espontáneamente, ¿no? Luego viene el gran doctor Eximius, el Francisco Suárez de Toledo Vázquez de Utiel y González de la Torre. Sí, todo ese nombre es. No ha apuntado el nombre, pero es un sacerdote jesuita. Ya estamos entrando acá a la modernidad. La modernidad es aquel proceso en el cual el sistema feudal, el sistema de gobierno de los señores feudales, del rey, del emperador, que se basaba en el vasallaje y en el apoyo de sus siervos y protegerlos con un ejército, había empezado a decaer por los préstamos de dinero y el crecimiento de los burgos. Los burgos son aquellos lugares donde están los burgueses o la clase prestamista, los negociantes. O sea, está apareciendo las semillas del sistema capital, del primer capitalismo, por así decirlo. Ese capitalismo que se va a nutrir de el usufructo de nuestras tierras latinoamericanas, africanas, como colonias españolas, y de que también se les robaba pues a la corona española vía corsarios, vía piratas, y desde ahí Inglaterra empieza a crear lo que va a ser la futura primera revolución industrial, ¿no? La modernidad sin duda nos llega con René Descartes, aquel pensador francés de 1596 a 1650, que da el racionalismo occidental. Luego, como hemos estudiado, está John Locke, padre del liberalismo clásico. Es un británico que influye en pensadores de la Ilustración como Rousseau y Voltaire. Es un empirista inglés. Entonces ya vamos viendo cómo hay Platón, Aristóteles, empirismo, racionalismo. Pero no es que Platón sea racionalista, no es que Aristóteles sea empirista. Sí desarrollan esos aspectos predominantemente, pero todavía en el mundo antiguo, si se van dando cuenta, al ser la ciencia y la tecnología tan limitada, todavía hay esta búsqueda holística, todavía hay esta búsqueda holística, como todavía lo hay en la época patrística y en la época medieval. No por nada Tomás también escribía sobre textos de biología, siendo teólogo, ojo, ¿no? Obviamente esos textos no son, pues, algo que perderá mucho, ¿no? San Alberto Magno tiene más de ese tipo de textos, ¿no? Muchos de Naturis y un montón de cosas, ¿no? Porque también hay que entender que hay algo que nos ha llegado tal vez hasta el siglo XVIII, filosofía de la naturaleza. De hecho, bajo el título de filosofía de la naturaleza,
Es lo que se entiende que hay un Newton. Newton se define como un filósofo de la naturaleza. Galileo se define como filósofo de la naturaleza. No existe el término científico. No podría existirlo. Porque la pregunta es, si yo soy filósofo, ¿soy teólogo? No. Si no soy teólogo, no hablo de Dios, no hablo de Cristo, por lo tanto la Inquisición no me condena. Esa es la salvación más mediática para hacerlo. El problema es cuando no te declaras filósofo de la naturaleza abiertamente, cuando te declaras filósofo o cuando te declaras pensador. Claro, pensador, ¿qué piensas? Ideas, ¿ideas de qué? Como Platón, como Tomás de Aquino, como Descartes, como Galileo Galilei, ¿qué ideas? Ahí había el problema. Ya para Descartes, ya la teología no es un estudio normal, ya se la dedica a los clérigos, a la gente que de las carreras eclesiásticas, ¿no? Ya hay una separación. Ya la misma metafísica ya no es obligada. Tanto que John Locke entiende que se puede hacer filosofía como empirismo. Pero ¿qué filosofía es empirista? ¿Puede haber una filosofía empirista? Eso no suena más a ciencia, ¿no? ¿Por qué no se llama científico? Y si no se llama científico, ¿por qué? Y luego pasamos al más importante previo a Kant, David Hume, escéptico y naturalista. Ojo, cuando hablamos de naturalistas en términos filosóficos en la modernidad, estamos negando todo carácter divino, al menos previo a Hegel es así. Por eso cuando él dice yo soy naturalista, allá, o sea, tú crees que la naturaleza existe, pero sin Dios, o al menos no emites juicio en eso. Podría ser escéptico. Miren en qué año estamos, 1711, 1776, siglo XVIII, Revolución Francesa. Recién en esa época ya están las ideas de que puede existir alguien que no sea creyente abiertamente. Y aún así, y aún así, ¿no? No es de extrañarse que este David Hume venga de la misma escuela escocesa que, por ejemplo, la tiene de un escoto. Habría que ver qué rasgos hereda de un escoto, porque de un escoto va a servir como estudio para Heidegger y su existencialismo, no Tomás de Aquino. Para Hannah Arendt va a servir su estudio de tesis doctoral Agustín de Hipona. ¿Por qué Agustín? ¿Por qué un hombre tan lejano en el tiempo? ¿Qué tiene Agustín que no tiene Platón, Aristóteles, Tomás, René Descartes, John Locke? Y de ahí Hannah Arendt será un especialista de Kant. ¿Kant? ¿Kant tiene algo que ver con Agustín? Luego viene el célebre Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que es un voluntad, que busca rescatar la voluntad general y la alienación. Y luego viene el gran sincretizador de la filosofía wolfiana y del empirismo inglés, Immanuel Kant, de 1724 a 1804, con sus tres obras, La crítica a la razón pura, La crítica a la razón práctica y La crítica al juicio. Luego ya nos pasamos a 1770, cuando nace el gran Hegel y muere en 1831. Y acá viene una complicación porque, ¿dónde está? Ya. Entre esas épocas hay dos grandes pensadores, uno contemporáneo, Schopenhauer, que en algún momento les conversé, y Comte. Comte de 1798 a 1853, 57, y Schopenhauer del 88 a 1860. Entonces, ¿qué pasa con este triángulo? Tenemos a Hegel, a Schopenhauer y a Comte, más o menos. Hegel y Schopenhauer son rivales de la universidad. De hecho, como todos rivales, no son o alianza. Sería más o menos un Barça, Deportivo Sporting de España.
Hegel es Barça, donde todo el mundo va, todo el mundo quiere ir, así no se hace español, farsa, 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 ¿no? Te crees, pues, culé, ¿no? Aunque no sepas ni catalán, ni sepas dónde está Cataluña, te crees catalán. Y Schopenhauer, pues, es el patito feo de la universidad. Y uno dirá, uy, qué malo, pobrecito. No, pues, ¿cómo qué malo, pobrecito? Obvio que Schopenhauer pues, tiene que ser el patito feo. Hegel te dice, estudia la idea absoluta, supero el sistema kantiano, yo te enseño a pensar mejor que Kant, sigues mi poderío, Europa es lo máximo, Europa desarrollará y vencerá y colonizará a todo el mundo, proyecto hegeliano. Pero ese europeo te convence el cuento. Tú eres del Madrid, vas a comer bien, vas a vivir bien, vas a golear y encima vas a dominar a todos los demás equipos. ¿Por qué tendrías que no ser del Barça, ¿no? Serías un idiota, ¿no? ¿Y qué dice al otro lado Schopenhauer? La vida no sirve para nada, es una tristeza, las mujeres no sirven, no te hacen feliz, vives sin ellas, la mujer no sirve para nada, ¿no? Úsalas, la vida pues es un eterno pesar. Nadie compra eso, pues, ¿no? ¿Quién va a comprar eso? ¿Quién va a ir a tu clase a que te depriman, ¿no? Digan prácticamente mátate porque la vida no sirve para nada. Claro. Ustedes me dirán, Schopenhauer, ¿en quién se basa? Como ya los he dicho, Platón, que no tiene nada que ver, pero nada que ver con ese discurso. Los Vedas, la tradición hinduista, que ya la está rescatando Hegel, pero Hegel como zorro viejo, no como filósofo, sino como político, no dice que su filosofía te está metiendo harta filosofía hindú, porque si no, no le compran a él, vas a comprarle frente al hindú, ¿no? No te dice Hegel que también ha metido mucho de los descubrimientos heraclitios. La visión dialéctica hegeliana es heraclitia, Heráclito. Pero ya leían estudios de Heráclito, ya no es Heráclito el original, que no teníamos, como no tenemos ahora. Porque Heráclito va a ser rescatado por muchas de estas tradiciones, pero recién para la época de Hegel, siglo XVIII, casi siglo XIX, cuando otra vez Tomás de Aquino también sea más o menos bien entendido por la iglesia. O sea, ojo, Tomás de Aquino, Hegel, Schopenhauer, estamos hablando de pensamientos más cercanos. Y el último, Kant. Entonces, claro, Hegel y Schopenhauer tienen acá y a los Vedas en sus esquemas, pero Hegel no dice eso tan abiertamente. Dice, yo te ofrezco el producto FUA que lo supera. Buen vendedor, buen político, proyecto hegeliano, proyecto que compra el europeo. Yo soy heredero del imperio carolingio, del imperio, del sacro imperio carolingio, ¿no? Rescata la tradición cristiana porque él es luterano. No le juega en contra, no reniega el cristianismo como Marx, lo jala y lo sirve para unir la antigüedad griega con el romanticismo alemán y el cristianismo. Tres en uno. Ah, qué bonito, ¿no? O sea, él no descarta nada, todo sirve, todo sirve. ¡Fum! ¡Fum! El otro no. Tiene al otro lado un pata, pues que solo de verlo, ustedes busquen la foto de Schopenhauer, solo de verlo ese viejito da pena, ¿no? Viejito triste, amargado. Hegel tampoco es la cara de la felicidad, pero es la cara de una persona que ha estudiado, que ha sido riguroso y que encima ha sido exitoso en el campo académico. Y tenemos a Comte, el padre del positivismo, aquel que dice que vive el estado de tres estados, ¿no? El tres estados. La vida en tres estados, el estado teológico, nosotros, el estado filosófico, más o menos Europa, hace unos años, y el estado positivo, donde solo las ciencias valen, la ciencia vale, y los filósofos y los teólogos ya están muertos porque hace tiempo la gente ha dejado de creer, ¿no? Obviamente,
Tienes a Hegel, que ha sintetizado el pensamiento hasta ahí, tienes al otro lado a Schopenhauer en paralelo, y tienes a Comte. Hegel y Comte te dan, ¿qué autor te dan? A ver si se han entendido a Comte. ¿Qué autor? Solamente hay uno, con 4 letras. Un barbón, un barbón. Acá está, lean. No, es justo lo que quería decir Marx. Y en cambio, Schopenhauer, triste, flemático, ¿a quién te puede recordar? De repente, a Kierkegaard. Pero también si por ahí aparece un pata que te niega no solamente lo que ha negado Schopenhauer, sino que niega toda la tradición desde Platón y todo lo que hemos visto, lo niega, como nuestro querido y amadísimo amigo Nietzsche. ¿Qué tienes? Ya no que te mates, sino nihilismo, ¿no? Nihilismo. Claro. ¿Y quién le sirvió de inspiración a Schopenhauer filosóficamente para construir su psicoanálisis? ¿Quiénes creen? Nuestro pata, el gran... amigo Freud y también el otro compañero de psicoanálisis Lacan. Ustedes quieren estudiar filosofía, o sea, el esquema filosófico del psicoanálisis, estudie Schopenhauer. Si es que no se matan antes, ¿no? Obviamente. ¿No? Porque realmente estudiar este pata pues es deprimirse a un nivel pues crítico, ¿no? Luego viene que para muchos es el pensador más importante de todos los tiempos. Yo no lo puedo compartir con eso por algunos argumentos. Marx se autodefine como científico y no como filósofo. Entonces, si él se define como científico y no como filósofo, y dice que el mejor filósofo y el último es Hegel, como el que no se define como filósofo puede ser el mejor filósofo. Primera discrepancia desde mi conocimiento de Marx. Segunda discrepancia. Marx y el marxismo crea una forma de filosofía tronco, hegeliana, pero cuando van a ver otros sistemas, van a aparecer, claro, claro, Freud. Va a haber otros sistemas que van a aparecer en paralelo. Ya no, y acá viene la dificultad de la filosofía en algún momento. Que en algún momento esto, así como ves, Freud aparece, pero Freud no es filósofo. De hecho, para muchos el psicoanálisis es una pseudociencia, ¿no? Algo así como la ufología, como la astrología, ¿no? Desde ese punto de vista, a muchos de ustedes les puede molestar, yo no tengo por qué... Uy, parece que hay veto. Sí. Veto. Hola. Ahí está, pensé que te habían vetado. O sea, ya está justo tan pensando. Bueno, lo que les iba a decir es que desde el punto de vista cognitivo, la astrología es una pseudociencia. ¿Qué quiere decir? No cataloga como ciencia. Y el zodiaco y esas cosas también, no catalogan como ciencia. ¿Por qué no cataloga como ciencia? No solo porque no obedece con método científico. Porque claro, si yo me pongo rígido como los positivistas, a la filosofía no es ciencia, pero no por eso no sirve. Claro, ese es el problema. Entonces, siempre si yo le digo, es como la flaca, ¿no? Amor, quiero, ¿qué quieres? Elige tú. Ya. ¿Te gusta? No.
Amor, ¿qué quieres? Elige tú. ¿Te gusta? No. O sea, 2 horas, perdiste el tiempo. La flaca no sabe qué quiere, pero sabe que no quiere. Un poco complejo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Tú le muestras a alguien, oye, mira, ¿sabes qué? Yo soy Virgo. Acá dice tu calendario que mira, voy a agarrar, tengo 7 flacas, algo. Compadre, yo no conozco ni a una chica. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que tú no eres de la papá. Ya, lo va a hacer. Al siguiente mes le dices, mira, acá dice que cuando voy a salir de viaje, y ya estoy 4 meses con el COVID, ¿qué ha pasado? No, pues, mano, es que la luna se... O sea, argumento que le metas a la bruja, argumento que la bruja te va a sacar como mandar, ahí sí es bruja, otra, no, faltó esto, no, faltó, o sea, no hay pierde, ¿no? Ella nunca se equivoca. Claro, algo que no se equivoca nunca, porque le estás cambiando la regla constantemente, no, no es pues mínimamente serio, ¿no? Es como un partido de fútbol, ¿no? Empezamos con unas reglas, a los 10 minutos nos las cambian, a los 20 nos las van a cambiar, a la mitad del primer tiempo dice va a haber 2 tiempos más. Al final a nadie se queda a jugar el partido, porque al final dice gano o pierdo, igual no me interesa, ya ni sé si empecé jugando lo mismo que estoy ahorita jugando, ¿no? Entonces, en ese ejemplo práctico de la no falsabilidad, de que no se puede decir cuándo algo es astrológico y cuándo algo no es astrológico. Porque incluso la gente te dice, ¿no? Yo ahora último lo que he escuchado, ¿cómo es? Tienes 2 signos. Chamara, yo hasta, bueno, yo mi ignorancia del signo zodiacal es que todos tenemos uno. Por ahí tenemos dos. Entonces, no falta alguien que después me diga, tienes 3. Y así sucesivamente hacemos las combinaciones. No, tienes algo de Aries, pero está cerca a Tauro. Y por lo tanto tienes algo intermedio y te van inventando más cosas y más cosas. Claro, ¿no? Entonces, Y después trata- no, tienes que comparar con el calendario chino también. Y ya, pues ya sonaste. claro, ya todavía te meten el calendario chino, ¿no? Que por ejemplo, creo que esto pareció ahora un poco anecdótico, lo comento, para el tema de las elecciones, creo que de Vizcarra y Keiko. No sé si tienen el mismo día de cumpleaños, que nacen el mismo día, pero años distintos, ¿no? Y le pregunta a uno de estos patas chinos y les dice, ¿por qué son tan distintos, no? Si son del mismo signo. No sé si son del mismo día, creo incluso. Alguien me puede corregir por ahí, pero creo que algo así, ¿no? Porque, o sea, digamos, era evidente que no son la misma persona, pero, o sea, y ahí era un ejemplo público, pero, o sea, como la señorita Keiko tiene esta forma de ser, y Vizcarra tiene esta, y son del mismo día. Diga usted, astrólogo, ¿por qué? Porque son tan distintos, pero así radicalmente. Eh, lo que dice Oscar, almanaque chino. Entonces, ¿cómo que almanaque chino? Han nacido diferentes años. Madre. Entonces, claro, pues no pierde, pues no pierde, ¿no? Siempre hay Entonces, complicado, complicado. Me acuerdo que nos hacían un ejemplo en la universidad que nos decían, yo creo en los fantasmas, ya, vamos a medirlo. Llegas, sacas tu cajita, tu espectrómetro, papá. No hay fantasma. No, profesor, lo que pasa es que cuando usted trae la caja, el fantasma sabe que usted trae la caja, se oculta y cuando usted saque la caja, recién la va a medir. ¿Sabes qué? Sigamos la clase. La profesora era físico, pues, ¿no? Entonces la gente, no, pero era un curso que se daba, si bien es cierto, por un físico, pero era una clase de letras. Entonces uno de los chicos le dijo, pero profesor, hay que especular. Y le dijo, mira, compadre, ¿tú crees en un dragón? ¿Sí o no? Sí, yo creo en un dragón. Ya, cuando me lo traigas hablamos, sigamos. La gente se ríe, ¿no? Claro, creo que sí había una amistad con este alumno y el profesor, y el profesor dice, ¿no? No creo que al alumno lo he tratado mal. La idea de la respuesta que ha sido así, tosca, torpe, es lo que cualquiera de nosotros le tendría que decir a una persona que cree en algo que no puede demostrar, si
para que esa persona crea tendría pues que no estar o empezar a hacer todo este tema de argumentos, ¿no? Y justamente eso es lo que evita la ciencia, ¿no? La ciencia evita, busca la normalización, que el proceso del fenómeno sea siempre repetible, estándar, estable, ¿no? Y si hay un error, el error se pueda saber cuál es incluso, ¿no? Ah, se ha fallado en esto, en esto, en esto, ¿no? Porque también puede haber error por la mala calibración de los elementos, de los instrumentos, de la misma persona. Por ejemplo, yo si debo usar lentes de 5.5 y no los uso y me una prueba, de hecho va a medir cualquier cosa menos lo que debe medir la máquina, ¿no? Si por ejemplo mido, no sé, pues con una regla, partículas subatómicas no lo va a poder, ¿no? No quiere decir que las partículas no existen, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Marx va por ese lado. Marx va por hacer, por un lado, lo que él no le llama materialismo dialéctico. Ojo, materialismo dialéctico, no es filosofía dialéctica, no, es materialismo. No es naturalismo, ojo, porque en la naturaleza hay leyes y las leyes de la naturaleza no son materiales. O sea, la gravedad, el peso, la normal, el coeficiente de fricción, son fuerzas. Esas fuerzas que son sensorias, son medibles, son visibles siempre. ¿Eso sí o no? No, 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 pero existen. sí, Alguien podría decir, como no veo, no existe. no. Claro, no podría. O podría si es ignorante, ¿no? Ahí podría. Es Entonces, algún ciego. claro. Ahora, de alguna manera, todos experimentamos la fuerza gravitacional, aunque no sepamos la fórmula. Y esta es la principal crítica a, ojo, no necesariamente a Marx, sino a los marxistas, ¿ya? Y yo quiero señalar ahí, porque es lo mismo que pasa con el cristianismo, ¿no? O sea, como un momento decíamos, ¿no? El cristianismo es seguir a Cristo al estilo de Cristo. Eso tan simple que se dice, crea una variedad de cosas tan diversas que unas son imposibles e incompatibles con otras, ¿no? Y por eso hemos tenido a las herejías, a los grupos, ¿no?, que se han separado, sobre todo, y el caso más ejemplar son los hermanos separados, que cada vez parece que tienen esta, ya en su simiente, esta imposibilidad de mantenerse juntos mucho tiempo, ¿no? O sea, es como los perdigones, ¿no? Se atomizan, pero al infinito, ¿no? Como creo que las partículas, no sé, que hay unas partículas que cuando se dividen, automáticamente cada cierto tiempo se dividen en tres, y en tres, y en tres, y en tres, ¿no? Y es así, o sea, ad infinitum, como que no pudieran permanecer juntos. Algo que más o menos nosotros, cuando tenemos una formación correcta, una formación adecuada, empezamos a entender que hay que sociabilizar desde la diferencia, ¿no? Somos una iglesia desde la diferencia, de lo católico. Claro, cuesta en el ambiente comunal, diario, pero es un esfuerzo al cual aspiramos porque los hemos visto, ¿no? El ejemplo del colegio apostólico, de los primeros cristianos, de muchas comunidades desde la antigüedad y actualmente, ¿no? Y más bien quien no pueda vivir esa fraternidad, algo malo va, sea algo malo en los individuos o sea algo malo en el espíritu de esa comunidad. Entendiendo espíritu como esa no materialidad que es sensible a la persona y hasta puede tener una manifestación, que no es una fuerza en el sentido científico, porque no es medible, ¿no? Yo no voy a medir la espiritualidad franciscana, ¿no? Sería pues un francisco metrómetro, ¿no? Algo así. Y la espiritualidad dominica también lo va a medir, ¿no? ¿Cómo la mides? Entonces más va por hacer un materialismo que ahí sí hay un problema con Marx, que él crea un aspecto nuevo de la materia, o sea, dice, todo es materia. Ergo, no existe Dios, no existe el espíritu. Ojo, pero no existe ya como axioma.
O sea, no es que no puede existir. Yo parto de la idea de que todo lo que existe es materia. Luego, lo que no es materia no existe. Toda definición que no es material es no existente. Mejor dicho, todo lo que existe es materia. Ese problema de carácter metafísico ya no tendría que ser un carácter metafísico, porque no existiría la metafísica. Al hacer la física, la naturaleza, la materialidad, lo único que existe, no existe la metafísica. Entendía todavía en términos aristotélicos, todavía cartesianos, todavía platónicos, todavía escolásticos. Julián, Entonces crea una, dime. Una vez yo estaba conversando, yo un tiempo trabajé en Aduni, que no sé cómo está, pero antes seguía una fuerte línea marxista. Y justo en las discusiones que nos decían, ellos dividían la filosofía en idealista y materialista, según ellos diciendo no es porque el espíritu no exista, la parte espiritual no exista, sino que en el materialismo la parte material es primero y de ahí viene la parte espiritual. Y en el idealismo se decía que parte desde el espíritu y dice que la materia no sería otra cosa que una especie de que saldría de, que lo primero es el espíritu y después la materia, ¿no? Entonces ellos me decían, no negamos lo espiritual, pero lo espiritual es producto de lo material, algo así más o menos. No sé cuál es tu observación respecto a eso. Ya, otra vez volvemos al tema. La complicación del materialismo o de Marx viene por los marxistas. Cada marxista es como un cristiano, en el sentido más ejemplificador de la palabra, ¿no? O sea, la escuela franciscana tiene sus propias variables dentro del franciscanismo. La escuela agustina, en el sentido de no agustinistas, ¿no? Sino de seguir a Agustín. La escuela tomista tiene sus propias variantes. La escuela jesuita también. Los mercedarios, los carmelitas. Entonces vamos a ver que, claro, cada aspecto materialista es enfocado distinto. Marx parte de un cambio en la categoría material. El problema es, otra vez, yo al no existir la metafísica tengo que algo que la reemplace, lo que te va a llamar la ontología materialista. Lo que tú me dices que el idealismo, a especie de las efervescencias o la participación platónica, o lo que decía, por ejemplo, en los gnósticos, va decayendo, decayendo, hasta que la última y la más degradada era la sabiduría, la sofía, que es lo que recién es tan degradado que lo puede aprender el ser humano. El ejemplo semejante sería el idealismo para un materialista, y para un materialista el espíritu, en cuanto que la materia crea el espíritu con la llamada teoría reflejo. La teoría reflejo es más o menos lo que te han explicado. ¿Eso cuándo se da? No en el mundo, sino en el ser humano. Porque claro, si yo te digo, la discusión es que solo existe materia ya, y mi humor, porque si es material, es medible, ¿no? ¿Cómo mide el humor? ¿Cómo mide el humor? El ánimo de una persona. ¿Cómo lo mido? Bueno, positivo, o sea, siempre que dé una respuesta, no es una respuesta materializable, categorizable dentro de aspectos de la materia como peso, volumen, dimensión, blanco, negro. Si yo diera una respuesta, por ejemplo, espectrográfica, como la de los budistas, tienes un aura azul porque estás sereno, tienes un aura dorada porque estás iluminado, tienes un aurea blanca porque eres puro, tienes un aurea negra porque eres un delincuente gringacho, le preguntaría a alguien, esa aurea, ¿por qué la puede ver una persona y no otra? Entonces, cuando el materialismo empezó a enfrentar otras filosofías, entendamos que Hegel, que es maestro de Marx, ya tenía herencia hinduista, y el hinduismo cataloga en su filosofía tanto aspectos materialistas como aspectos idealistas. Entonces, el gran problema del materialismo es que quiso subsumir a una especie de idealismo y al no poder crea categorías alrededor.
pero eso lo crea un tipo de materialismo. Otro tipo de materialismo dirá, hay la estructura material, tangible, y mi espíritu sería una supraestructura, también material, como la de la economía. El mercado es material en ese sentido. Obedece a las leyes materiales del mercado. La pregunta es, ¿esas leyes materiales qué tipo de materia son? Y ahí viene la pregunta, ¿no? Que siempre le decían al materialista de la teoría espejo o de sus variantes, ¿qué materia es? ¿Es una materia que obedece a la gravedad? No. ¿A la fuerza fuerte? No. ¿A la fuerza débil? No. ¿A la electrodinámica? No. ¿Qué materia es? Y si es materia distinta a la materialidad de la subestructura, ¿en qué diferencian? ¿Y en qué se parecen? O sea, el materialista es lo que habría hecho Leibniz, una mónada, una sola substancia. Es lo mismo que Hegel. Nada más que Hegel es más inteligente, porque al ser él de herencia luterana y de moverse todavía en aspectos modernos, heredados del espíritu, o sea, la mayoría de gente no niega a Dios, niega que puede existir un mundo sin Dios. Yo no estoy hablando de la verdad, yo estoy hablando de lo que la gente piensa. Entonces Hegel lo que puede decir, todo se vuelve un espíritu porque el espíritu es aquella capacidad reflexiva cognitiva. La historia es el movimiento histórico y es un movimiento histórico material, pero su conocimiento tiene que ser del espíritu absoluto hegeliano o del espíritu que conoce. Entonces, el idealismo absoluto termina por juntar en una especie de visión divina todas las dimensiones del saber. De hecho, esa es la búsqueda hegeliana. El problema es que Marx intenta darle la vuelta filosófica a este sistema, pero los interpretadores de Marx no quieren admitir que al darle la vuelta tienen que volver a darle, reconocer que Hegel no niega la fisis o la materialidad. Pero entonces ellos ya no se podrían llamar materialistas en ese sentido, se tendrían que llamar marxistas a secas. Cuando justamente va a haber un segundo o tercer movimiento de los marxistas materialistas, porque también hay un materialismo mecánico francés, que trata como que la primera parte, así como lo que te querían explicar, solamente materia, 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 que viene de las escuelas de Leucipo y Demócrito de los atomistas. Pero ellos se dieron cuenta que otra vez el idealismo, porque Kant es idealista, Descartes era racionalista, Hegel es idealista, los teólogos seríamos idealistas. Entonces, terminas por entender de que todo el proceso idealista tiene que ser subsumido por una materialidad que explique la materia científica y la materia llamada espíritu, y no puede. Ahora, si puedes, tendrías que negar uno de los dos. Pero al negar uno de los dos va a aparecer pues, las ciencias liberales, la literatura, la filosofía, la lógica te van a decir, oigan, las matemáticas, nosotros no somos materia. Y si niegas la materia y solo afirmas lo idealista, te vas a aparecer. Y la química y los átomos, ¿no? Ahora, en el tiempo de Marx ya había una revolución industrial. Por eso Marx habla de la supraestructura y de la subestructura, entendiendo que son diferentes tipos de materialidad, pero que tienen un correlato. Entonces, todavía se puede traducir en términos marxistas de que la supraestructura sea la herencia hegeliana idealista, ideal, y que la esquema totalmente materialista de la subestructura sea materialismo puro al estilo de las ciencias. Justamente para romper esos sistemas es que y respondiéndole a los neocantianos, a los hegelianos y a mucha gente de esas corrientes van a aparecer la teoría crítica, la escuela de Frankfurt que le llaman. Pero esos ya no son marxistas puros, ya incorporan marxismo, neocantismo, hegelianismo, o sea, son 60% Marx, 40% nada de Marx. ¿Qué tan Marx son? Ahora, entendiendo que Marx ya incorporó varios sistemas idealistas antes, ha incorporado a Aristóteles sin querer, a Platón, a Kant, a Agustín, a Hegel. De hecho, Marx no incorpora sistemas mecánicos.
en su filosofía. Habla así de materialidad y de una lucha de clases, pero es una lucha de clases justamente en la dialéctica el amo al esclavo que lo plantea Hegel. Entonces hay un gran problema por independizar el discurso marxista de herencia hegeliana idealista. Y ante esa negativa es lo reactivo, lo belicoso del discurso marxista para decir, seamos materialistas a secas. Pero cuando ya en el 2008 vuelven a aparecer las nuevas traducciones de Marx, la gente dice, oye, pero Marx no dice lo que nos han enseñado toda la vida, porque la gente no lee ruso, ¿no? Y Marx escribía, cuando estaba en Asia, en ruso, pero también en alemán, y tampoco la gente lee alemán. Leía muchos panfletos del llamado, ¿cómo se llama esto? Del comité rojo, comité del pueblo, ¿cómo se llaman los rusos? Internacional Y Socialista. tampoco, ¿cómo? La Internacional Socialista. Claro, incluso Marx en su obra solo menciona 2 veces a la Internacional Socialista y en ninguna parte vas a encontrar, porque no hay, no podría haberlo, que la Internacional Socialista debe gobernar. O sea, debe tomar el poder para empoderar al pueblo, pero es como el demiurgo en el Platón. Su creación es circunstancial, instantánea, momentánea y efímera. Tiene inicio y tiene fin. Es casi instantáneo eso, ¿no? Pero eso no, pues, a eso te digo que, por ejemplo, ya son lecturas marxistas ya de Marx, ¿no? Entonces, habría que entender, ojo, que también hay otros marxistas que, por ejemplo, de los sionistas o de gente dedicada a judaísmo, que lo va a leer y va a tomar elementos, ¿no? De la lucha de clase y toda esa cosa. Pero habría que ver qué tan Marx sea eso, ¿no? Que es lo mismo que yo te diría, ¿no? A ver, ¿qué tan respetuoso con el mensaje evangélico de Cristo es un testigo de Jehová? Ah, pues Poco, poco. No queda nada. claro. Tú el otro día me hablabas de, por ejemplo, por ejemplo, alguien podría usar la Biblia, no vamos al magisterio, ¿no? La Biblia, tampoco la tradición, para defender la ordenanza de obispas. No podría, porque si Cristo le hubiera dado la gana de hacerlo, lo hubiera hecho, como cuando hay muchas cosas que le da la gana de hacerlo y lo ha hecho, distinguiendo qué cosa era de Dios y qué no. Pablo lo habría hecho, porque Pablo era el único loco de esos que pensaba en el celibato era algo exigible. Y eso nos consta a los que hemos estudiado Biblia, ¿no? O sea, ¿por qué Pablo es el único loco? Porque claro, es fariseo, es formado, pues los demás son pescadores, o sea, y además tienen familia, pues no, o sea, es bien difícil que si yo tengo familia diga el celibato es para todos. Y entendiendo que Jesús no les haría mucha incidencia en la obligatoriedad por sus realidades también. O sea, recordemos de que, salvo Juan, todos eran hombres con familia, ¿no? O sea, es bien complicado un hombre de familia decirle deja tu familia a todos, ¿no? O decirle a unos sí y a otros no, ¿no? Porque ya yo los agarro viejos, digamos, ¿no? En cambio, gente como Juan o el radical de Saulo, sí, pues ellos pues son así, pues justamente radicales, en ese sentido positivo. Y bueno, el discurso marxista tiene para muchas escuelas, incluso la llamada teología de la liberación. Es imposible cristianizar el marxismo, es imposible. Por eso yo me rehúso a cuando escucho, porque yo suelo conversar con profesores marxistas, profesor, pero he escuchado que hay gente que dice, no, que, ojo, es diferente a que el marxismo haya entrado en la iglesia para hacer daño, eso sí es verdad, pero que el lenguaje marxista pueda ser cristianizado, no, pues porque, como decimos, ¿no? O eres marxista o eres católico, pues no, no puede ser las dos cosas, no puede servir a dos amos, es incompatible, en algún momento te vas a dar cuenta, si no te das cuenta, es que te falta formarte en alguno de los dos, en los dos, pues, ¿no? Pero te tienes que dar cuenta. De hecho, en mis clases de marxismo usamos la frase de Joseph Ratzinger. Los pobres del Evangelio no son el proletario de Marx. Si tú no sabes distinguir al proletario de Marx
de los pobres del Evangelio es que estás en la cochina calle, tanto en Biblia como en filosofía. Así de fácil. Uno de los motivos por los cuales el marxismo no puede entrar a Latinoamérica es que Latinoamérica ni siquiera me atrevería a decir que es esencialmente cristiana. Después discutiremos esos términos, ¿por qué? Yo pienso que es principalmente mariana, porque muchos hemos deformado las tradiciones cristianas básicas, pero el amor a la Virgen y por ende a la Madre es tan fuerte que la lucha de clases y no reconocerle un nivel a la madre y a la mujer que hace de madre en Latinoamérica, un país tan pobre, tan sufrido, y donde la mujer promedio se saca la mugre, y decirle, discúlpame, que el obrero, que tu viejo, al que de repente nunca conociste ni lo vas a conocer, porque es un borracho sacavueltero con 3 o 6 hogares, es igual que tu madre que te hizo lo que eres, en todas sus variantes de discurso marxista y de no reivindicación a la mujer, es, por ejemplo, algo de lo cual en Latinoamérica no podría tener eco. Ahora, si tú te bajas todavía a la piedra angular de, ya no de la familia, sino de la persona, en América que puede ser la madre, terminas pues por atacar lo más esencial que ateo, creyente, católico, budista, quien sea en Latinoamérica no te lo va a aceptar. Y no te lo puede aceptar. ¿No? Por eso tal vez el tema de la teología de la liberación en un aparente empoderamiento de visiones femeninas, claro, ese fue tal vez su éxito, ¿no? En algunos aspectos, en detrimento de visiones más machistas, pero era el lenguaje, no era pues esencialmente lo que se quería. Y obviamente toda teología te tiene que llevar a una exacerbación y una profundización de la fe, como debe ser, como es, ¿no? Y en todo caso acá tendríamos que tener pues un discurso mariano pues para ejemplificar esa fe. No un discurso pues de una feminista o una loca de esas. Ese también es otro momento por el cual las feministas acá no calan tanto, ¿no? Porque hay todo un tema de que, claro, tú puedes ser una mujer muy liberal, muy libertina, pero en algún momento te vas a encontrar con una autoridad, hombre, en el peor de los casos, que puede ser un cavernícola, pero que reconoce a mujeres muy valientes, ¿no? Y en la cual no puede haber una discriminación a todo nivel. Entonces, por eso yo también creo que hay ciertas categorías del discurso feminazi que en Latinoamérica son repudiables desde la esencia, ¿no? Del discurso. Que en Europa sí puede calar, porque también entendamos que ahí las sociedades, por ejemplo, durante muchas generaciones, ya los hijos, o hay familias sin hijos, o hay mujeres que no son madres, o la misma naturaleza de la mujer europea de alto nivel como la alemana o la francesa, es diferente a la italiana y a la española, y a la misma griega, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer griega de campo se asemeja mucho a nuestra mujer de los Andes, ¿no? Entonces, un discurso que ataque a ese tipo de mujer en la familia de los griegos o de los italianos o los españoles, va a ser imposible que cale. En algún momento la gente le va a hacer el par a ese discurso. No así en Estados Unidos, donde, por ejemplo, es otro tipo de violencia, ¿no? Más racial de repente ya. Entonces ahí tiene que, ya los discursos de género se van metiendo con discursos de empoderamiento racial, ¿no? Porque hay violencia racial. Y eso es muy fácil de traducir en el lenguaje del proletario. O sea, lucha de clases, lucha de clases. Proletario, burgués, negro-blanco, lucha de clases. Es fácil. Pero ¿cómo haces una lucha de clases con la mamá? ¿A quién la pones? ¿De quién te liberas, por ejemplo? ¿Del papá? Ya, pero si mi papá ha sido bueno, ¿por qué me voy a liberar de él? ¿Y a quién lo voy a poner? ¿A mi trabajo? Voy a ser como el congresista Becerril que le exige a Ollanta Humala, el presidente de la República ama más a su mujer que al Perú. Eso, ¿qué exigible tiene, ¿no? O sea, veamos que hay discursos que para ser elaborados, o sea, pueden ser elaborados, digamos, de tener mucho nivel cultivado, redactado, pero para la simiente y para el imaginario del pueblo no calan, pues.
¿no? Es más, puede haber un papá gobierno, pero no puede haber una mamá gobierno, porque la mamá tiene otra visión en el imaginario del peruano promedio, que no solamente no es reemplazable, no busca ser reemplazado, al menos no a nivel estatal, pero el padre sí. Entonces ahí hay todo un tipo de lenguaje que hay que ir estudiando y viendo. Por ejemplo, el marxismo podría entrar por ahí, pero no podría entrar por el tema familiar. Por eso tenía, con la peor atenuante de que tuvo gente de lucha armada, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dime. Bueno, hemos hecho una digresión demasiado larga, pero eso es lo que imita Marx, por ejemplo. Eso es algo porque el marxismo en Latinoamérica no solamente no ha calado, no puede calar, porque tiene que, o sea, no a ese nivel, ¿no? Que tal vez en Rusia, en otros lugares, ¿no? Ha calado porque, es más, cuando alguien me preguntaba, ¿no? Bueno, sí creo que sí lo han escuchado de repente, ¿no? Eh, Pensamiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. No se puede hacer eso a nivel ya académico. Marx habla de Marx. Lenin le da una interpretación de Marx. Mao interpreta el Marx. Pero se van dando cuenta que ya es una interpretación al campo, pero es desde la autoridad. Marx no estaría de acuerdo a eso. Marx, perdón, si ni siquiera está de acuerdo con la internacional socialista, ¿cómo va a avalar a un Mao? ¿Cómo va a avalar Marx a un Stalin? ¿Qué tan marxistas son los estados? O sea, volvemos a la pregunta, ¿no? Nadie puede pensar que el Tercer Reich tenía algo de cristiano, por el amor de Dios. Solamente a un imbécil le imaginaría eso, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? Porque cuando sacas lo esencial, lo sustancial de algo, la cáscara no es lo esencial, lo accidental no es lo sustancial. Y puede ser cualquier otra cosa. Un poco como los disfraces, ¿no? Yo me puedo disfrazar de Batman. Todos nos podemos, tú te puedes disfrazar, Renzo se puede disfrazar de Robin, Luis se puede disfrazar de Guasón, o tú, Ojar, te puedes disfrazar Superman. no, no, mira, mira lo que te iba a decir, del pingüino, porque esos disfraces no nos van a dar otra esencia. Si yo pudiera crear un disfraz que me disfrazara de Linterna Verde, que Renzo se disfrazara de la Antorcha Humana, que Luis se disfrazara de la Mole y que tú te disfrazaras de Superman, y pudiéramos hacer nuestros disfraces, habríamos sido por analogía algo parecido a la transubstanciación que Tomás explica en la celebración eucarística. Hemos cambiado de sustancia y por lo tanto nos vemos como Renzo, Luis, Oscar y Julián, pero ya no somos Renzo, Luis, Oscar y Julián, seríamos Linterna Verde, Antorcha Humana, La Mole y Superman. No sé si me dejo entender cuál es la diferencia entre el primer ejemplo de simplemente me cambio la ropa, lo accidental, lo anecdótico, no gano un poder, no gano una habilidad, ¿no? De hecho, el disfraz es eso en la vida real. Lo que no hay es más bien lo otro, lo segundo, ¿no? Esa transustanciación. De hecho, el término es hermosamente metafísico, ¿no? No tiene, claro, Tomás, por eso Tomás lo tiene que hacer, pues. Y así, si empezamos a ver muchos de los temas teológicos, tienen su raíz metafísica, justamente por eso. Y ese es un argumento por el cual Marx no es filósofo en ese sentido tan puro, porque él no está buscando una metafísica en ese sentido, él está haciendo ya una ontología. Hay un sustrato, porque tiene una herencia hegeliana. Él va a una praxis filosófica, a un cambio de lo otro, de la acción, de lo político. Es un luchador político, es un reformador político. Y como hemos visto, Platón, todo filósofo busca un cambio político, un cambio social.
pero no es su principal función. Su principal función es repensar su sociedad para proyectarle el cambio que otros vengan a hacer su función, ¿no? O sea, un poco como ya, ese rey que ordena a su ejército matar, cuidar, defender, pero él no va con el ejército, ¿no? Y por eso es la célebre onceava, eh, no encíclica, no, la onceava tesis de Feuerbach de Marx, ¿no? Todos los pensadores o filósofos a este momento han buscado pensar el mundo cuando en realidad había que cambiarlo. El error de Marx es que él está argumentando que, y ese sí puede ser su mérito, él está creyendo que la filosofía debe cambiar el mundo con un actuar político, alejándose de la ética, de la epistemología, de la metafísica, de los otros saberes, de la lógica. Él prioriza el actuar político y ese es su aporte, pero su aporte justamente es la negación de los otros aportes, como en Platón, en Aristóteles, ¿no? O sea, él no, por preponderar eso, no quiere decir que lo demás no valga. Quiere decir que para él es importante eso. Ahora, la gran pregunta en Marx sería, si no hubiera habido revolución industrial, ¿podría haberlo planteado? No, no podría haberlo planteado. Si el señor Marx no hubiera trabajado en Manchester, ¿hubiera visto esa realidad de la revolución industrial? No, no lo hubiera visto. Si el señor Marx no hubiera sido protegido, porque, vaya así, ya vamos a terminar ahorita. Es que uno se emociona cuando habla de Marx. Si el señor Marx no hubiera sido protegido por Engels y mantenido, hubiera escrito lo que hubiera escrito y hubiera podido pensar lo que hubiera pensado, no. Si la revolución zarista no se hubiera dado en ese momento y su proyecto llevado a Rusia y triunfado en Rusia feudal casi, porque esa Rusia zarista es casi feudalista, no es el proceso moderno proletario que habla Marx. Ah, doble error. Error con error, acierto, ¿no? Como hemos visto en lógica, lo sabemos, ¿no? Negación de negación, verdad. Entonces, entendamos que muchos de los aciertos de Marx sí son aciertos, pero no porque Marx lo pronosticó, pero la chuntó, pues, ¿no? Como el gol de Paolo a los colombianos que nos dio el pase al Mundial. O sea, Ospina le pateas la pelota 1 millón de veces más y nunca hace ese movimiento, pues. Pasó cuando tenía que pasar y bueno, fuimos al Mundial, ¿no? Como que normalmente en condiciones normales nunca se nos da ni siquiera esa chance, ¿no? Entonces, el mundo podría haber sido, es muy bonito, pero no existe. Y simplemente para terminar, los otros filósofos, para que más o menos, Nietzsche, ¿no? De 1844 a 1900, recién estamos en 1900 con Nietzsche. Ludwig Wittgenstein, el que va a hablar Luis, y que tiene que tener que es un personaje hermosamente complejo, difícil de entender. Él es ingeniero de carrera y se dedica a la filosofía como ingeniero. Por eso su filosofía es un poco particular, ya van igual que la de Nietzsche, ¿no? Él va a crear dos corrientes, el positivismo, entendido a los positivistas, que va a dar origen a la analítica también un poco, creo que era lo que me preguntaban, pero sí hay un positivismo antes. O sea, ¿cómo te puedo decir? Él no crea el positivismo, pero le va a dar a los positivistas herramientas para crear algo nuevo. Y el Círculo de Viena. Luego viene el único pensador español, Ortega y Gasset, del 83 al 55, de 1883 al 55, que tiene una teoría perspectivista y la razón vital, que es la célebre frase, yo soy yo y mis circunstancias, y bueno, los filósofos más importantes del siglo, Husserl y Heidegger. De hecho, viendo y terminando de ver a todos estos filósofos, no vamos a ver a Ortega y Gasset, porque tengo que prepararme, yo no lo he estudiado, voy a ser honestos. A Wittgenstein, a Nietzsche,
a Marx, a Hegel, ya Schopenhauer más o menos los pasaremos, Heidegger y Husserl también, y ya tendremos para que de esta clase, más bien vean si durante la semana podríamos ponernos algo breve, para ir abordando ciertos temas, como les decía, de fe y filosofía, y empezar a ver cómo han ido interrelacionando para ir construyendo herramientas teológicas a todo nivel, ¿no? Un poco, como yo les decía, dime. Allá. Entonces, si no hay más, allá, aparecieron dos. Bueno, entonces, ya es 10:20, también ya me voy a cenar, y los espero para las exposiciones del siguiente sábado. ¿Qué sábado es? 18. Más bien como son, no creo que pongamos los tres, de hecho no se va a poner los tres, pero tratemos que sea temprano porque van a haber varias dudas, ¿no? Eh, yo abriré la sesión exponiendo acá y la ilustración, porque necesito cuadros, esquemas, si no, no se va a entender, ¿no? Los tengo por ahí, no sé dónde están, los han movido. Y veremos un poco neocantismo, la escuela fenomenológica, los existencialistas y los analíticos. Prácticamente estaríamos, todas las corrientes de ustedes, es los fundamentos de la filosofía actual. De hecho, los alumnos de muchos de ustedes, de sus autores, son los filósofos que viven hoy en día. Obviamente cada uno va teniendo su propia escuela y su propia cosa, ¿no? Pero ustedes van a ver, ¿no? Ricord critica a Heidegger en esto, Ponty, y muchos son los actuales. Por eso es que no haremos, salvo algunas cosas puntuales de los autores actuales, comentarios, ¿no? Pues siguen vivos, entonces no puedo decir su filosofía es, ¿no? Sino en tal y tal punto dice esto. No sé si mañana se desdiga, ¿no? Es más, Bunge, al cual le tendremos un momento, porque luego del círculo de Viena hay que hacer epistemología, ya con Popper, Kuhn, Lakatos, y meter todo el tema de filosofía de la ciencia, ¿no? Para tener las ramas de la ciencia y la filosofía, y luego aplicar un poco de ética, y luego ya hacer el abordaje teológico con pensadores alemanes actuales, ¿no? Dime. Vaya. Bueno, entonces sin otra más, y con dos audios ahí, porque se cortó, les mandaré pues ya mañana la data, y si podemos reunirnos, como les digo, un día más, me avisan, ¿ya? Para conversar esos temas, porque va a haber muchos autores que son teólogos vivos o han muerto recientemente, que son alemanes. Entonces, como buenos alemanes usan a Kant, a Hegel, a Heidegger, a Husserl. De hecho, muchos de esos teólogos han escrito también corrientes filosóficas, existencialistas, fenomenológicas, ¿no? O están vivos. Entonces hay que tener cuidado con la precisión de eso, porque digamos, no, al estar vivos pueden cambiar no mucho, pero pueden cambiar sus posturas, ¿no? Y ya viendo y también por ahí, si por interés propio y de algunos del grupo, ver algunos neotomistas, ¿no? Como Gisson, hay otros que ahorita no me sé los nombres, pero todos son nombres o franceses o alemanes de miércoles y todos son pues, bien raros de pronunciar, ¿no? Entonces, para ir también comparando visiones y aspectos, ¿no? Ir construyendo filosofías que nos permitan la dimensión cristiana y la dimensión humana, pero todos ellos hablan también de ciencia, ¿no? Pero de preferencia epistemólogos que hablan de ciencia, ¿no? Y bueno, eso quedará nomás pendiente, ¿no? O sea, dos cosas. Un abrazo. A ver, voy a dejar de grabar ya porque ya también ya